mayor bendición que una persona puede tener en la vida es poderle servir a Dios, pero no solo, sino junto con su casa. Servirle a Dios asegura la salvación, y tener salvación nos guarda de la ira de Dios. Yo creo que la familia es lo más importante que uno tiene que cuidar. Primero es la salvación de uno, pero también es la salvación de tu casa, ¿verdad? De tu esposo, de tu esposa, de tus hijos, de tus hijas, ¿verdad? Y tú puedes decir, pero ¿a dónde lo es en la Biblia? Me encanta la parábola que narra Jesús en Lucas, cuando está hablando acerca de un hombre rico y de Lázaro, ¿verdad? Y aquí vemos la parábola de Lázaro, que era un hombre pobre, un mendigo, no tenía nada, vivía en la calle, no tenía hogar. Y vemos aquí el ejemplo de un hombre rico. Y este hombre rico era arrogante, lo tenía todo, ¿verdad? He would show off his money, las bendiciones que él tenía. Pero él tenía algo que el hombre rico, que Lázaro no tenía, es que Lázaro le servía a Dios. Era un hombre que amaba a Dios, que guardaba los mandamientos. Bueno, resulta que los dos murieron. El hombre rico, como no recibió a Jesús, como no se arrepintió, fue al Hades, el infierno. Mientras Lázaro, la Biblia dice, una traducción, la Reina Valera dice que lo tenía el padre Abraham en el seno, o sea, lo estaba como acariciando. Y dice que el hombre rico desde el Hades pudo ver al cielo y dijo: Padre Abraham, por favor, dile a Lázaro que por lo menos moje un dedo y con una gotita que me la ponga en la boca para que pueda saciar mi sed, porque aquí está caliente. Si usted cree que está caliente afuera, el infierno está peor. Y Abraham le dijo: no puedo hacer eso. I'm sorry. You know, strike one, strike two, strike three, you're out. You know, no puedo hacer nada. Y después lo primero que se le vino a la mente es, uno, quería saciar su sed. Lo segundo es, entonces, Padre Abraham, por favor, le dijo, manda a Lázaro a que vaya a hablarle a mis hermanos y que les diga que se arrepienten. Ya esta es la traducción versión Anderson Cruz. Que por favor, que dejen de hacer todo lo malo, que busquen a Dios, porque aquí no es un lugar agradable. Aquí podemos ver un gran ejemplo de la importancia de la familia. ¿De qué sirve de que yo sea salvo si mi esposa no es salva? Si mis futuros hijos no son salvos, si mis hermanos no son salvos. O sea, morir sabiendo que alguien falleció y no pudo tener a Jesús en su corazón. Pero qué paz ha de haber en la vida de alguien cuando pierdes a un ser querido, pero sabes que esa persona le sirvió a Dios. Yo creo que eso no tiene precio. ¿Cuántos lo creen? Fuerte aplauso para Dios. Por eso dije, amada iglesia, la salvación de tu familia es el deber más importante que uno tiene. Y la pregunta es, ¿qué estamos haciendo por la salvación de nuestra familia? Y mi oración esta mañana es que nosotros, todos y nuestras familias, podamos recibir salvación. Esa es mi oración en esta mañana. Nosotros recibimos a Jesús como nuestro único y suficiente Salvador. Aceptamos que es por la sangre derramada en la cruz del Calvario que es que recibimos la gracia de Dios. Lo increíble es que esa gracia de Dios no solo tiene que ser para ti, sino que también puede ser para toda tu familia. La gracia de Dios no tiene límite. Di conmigo, la gracia de Dios no tiene límite. No está limitada. Di conmigo, no está limitada a ciertas personas. La gracia de Dios es para mí y toda mi familia. Si tú lo crees, dale un fuerte aplauso a Dios. Mira lo que dice el libro del apóstol Juan, San Juan capítulo 1, versículo 16. Dice: porque de su plenitud tomamos todos. Porque de su plenitud tomamos ciertas personas.
tu vecino, todos, gracia sobre gracia. De su plenitud tomamos todos, y ese todo también representa tu familia. Amén. Mira lo que dice Hebreos capítulo 4 versículo 16, la Nueva Traducción Viviente dice: así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Ahí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitemos. Mi meta hoy, mi oración hoy, es que podamos entender lo importante que es tener una familia que viva bajo la gracia de Dios y que sea llena también de la gracia de Dios. Dios no solo quiere que una persona individual disfrute de la gracia de Dios, sino que Dios quiere, el sueño de Dios, el anhelo, el deseo de Dios es que todos podamos disfrutar de la gracia de Dios. Y es por eso que el tema de hoy le he titulado Una familia llena de la gracia de Dios. Di conmigo: una familia llena de la gracia de Dios. Y quiero hablar acerca de tres cosas, que es cómo podemos alcanzar a tener una familia llena de la gracia de Dios. Y la primera manera es siendo un abridor de brecha, o sea, marcando la diferencia en tu destino. Mi mamá creció en un hogar cristiano, ¿verdad? Mis abuelos, creo que es tercera generación, si se le puede decir, de pastora. La abuela de mi mamá fue pastora. Mis abuelos no fueron pastores, pero sirvieron al Señor, siempre estuvieron involucrados en la iglesia. Y ahora mi mamá es pastora, ¿verdad? Y es bien hermoso ver cómo toda la familia, todos están ahora sirviéndole al Señor. Da mucha alegría que todos mis primos están sirviéndole al Señor. Es increíble todo lo que tiene que ver con la instrucción. Mi papá no vino de un hogar así. Han escuchado, ¿verdad?, el testimonio de mi papá. Él vino de un hogar disfuncional, donde habían pleitos en la casa de él. Muchas veces él dice: no sé si mi papá amaba a mi mamá, decía él. Y él creció en un hogar donde abundaba el alcohol. Eran borrachos la mayoría de ellos. Son palabras de él, no mías, no los conozco, ¿verdad? Pero, o sea, era un ambiente no correcto. Pero él decidió en el año 1900 algo que él iba a marcar la diferencia y que iba a ser la primera persona en su familia que iba a recibir a Jesús como su Salvador. Gracias a que él tomó esa decisión, él abrió la brecha. Ahora yo puedo disfrutar de esa gracia de parte de Dios. Ahora, gracias a eso, mis hijos también van a poder disfrutar de esa gracia de Dios, gracias a que él abrió la brecha. Por eso bendigo la vida de él, por eso lo honro. Muchas veces oportunidades de hacer cualquier cosa salen. O sea, soy joven también, no tan feo, ¿verdad? Pero oportunidades salen. Muchas veces yo siempre lo digo, yo no peco no porque, o sea, por no fallarle a Dios, sino que lo hago porque, ¿cómo lo puedo decir? Para mí vale más la reputación de mis padres que cualquier otra cosa. Han habido momentos donde yo he querido hacer lo que se me pega la gana y no lo he hecho. Sé porque no es correcto ante los ojos de Dios, pero para mí vale más la reputación de mi papá que cualquier otra cosa. Muchas veces yo crecí. Mi papá comenzó a ser pastor. Dios lo llamó al pastoreado cuando yo tenía unos 10 años. Y a los 10 años yo ya sabía todas las sinvergüenzadas que hacían muchos hijos de pastores. Y miraba la vergüenza que era para los pastores. Y desde esa edad yo siempre dije: o escondo el pecado muy bien y yo no soy muy bueno para mentir, o dos, me voy a asegurar que mi papá nunca tenga que pasar por una vergüenza de esta. Y les digo algo con toda seriedad: mi papá nunca ha pasado por una vergüenza. ¿Por qué? Porque salió de mí por la instrucción, por el ejemplo que yo vi en él. Mi papá cuando recibió a Jesús como su Salvador se entregó de completo, y es por eso que Dios ahora lo bendice. Ahora mi oración y lo que quiero motivarte hoy es que puedas entregarte de completo a Dios, para que haga un cambio radical en la vida tuya y en la vida de toda tu familia. ¿Cómo es la mejor manera que tú puedes abrir la brecha?
Y yo sé que posiblemente no es el mejor español, ¿verdad? Pero lo escribí en inglés, ¿verdad? Pave the way, o sea, abre el camino. Y la mejor manera que tú puedes abrir la brecha es recibiendo a Jesús en tu corazón. Ahora, puede haber un joven aquí que es el primero que viene aquí a la iglesia. Sus padres no son cristianos. Tú ya estás abriendo la brecha. Tú eres el primero de tu generación que está marcando la diferencia. Mi papá fue el primero en su casa que recibió a Jesús. Después mi abuela recibió a Jesús. Después mi tía de parte de mi papá. Y después mi abuelo. Pero él fue el que marcó la diferencia. Posiblemente aquí hay un joven que es el único que está viniendo aquí a la iglesia y tienes ganas de darte por vencido. Ya no quieres seguir a Dios. Ves que estás perdiendo. Quiero decirte, no te des por vencido. Dios va a honrar esa fidelidad que tú le estás demostrando a Él. Mi papá dice: yo venía de un lugar de pobres, que hasta los pobres se reían de nosotros. O sea, éramos pobres, pobres, pobres. Por eso cuando cantamos esa canción, aquello que parecía imposible, aquello que parecía no haber tenido salida. Y después dice: mas Jesús cambió mi suerte. Soy un milagro. Solo Jesús puede cambiar tu historia. ¿Cuántos lo creen? Génesis capítulo 12. Génesis capítulo 12. Dice: el Señor le había dicho a Abraham: deja tu patria y a tus parientes y a la familia de tu padre, y vete a la tierra que yo te mostraré. ¿Cómo es que puedes abrir la brecha? Es primero obedeciendo a Dios. Y obedecer a Dios no es algo fácil. Obedecer a Dios requiere sacrificio, requiere cosas que tú verdaderamente amas, cosas que tú verdaderamente tesoras. Pero solo cuando tú obedeces a Dios es que puedes abrir los cielos, puedes ver que Dios comenzará a derramar bendiciones sobre tu vida. Aquí es un perfecto ejemplo. Dios le había dicho a Abraham, no tú Abraham, porque dije Abraham y de un solo, ¿verdad? Bueno, sí, Abraham, ¿verdad? Deja tu patria, deja a tu papá, porque tu papá lo que está haciendo es que te está distrayendo. O sea, aquí tenemos que ver el contexto de el origen de Abraham. El papá de Abraham se le puede decir ahora en día un empresario, era un hombre, un negociante, y él se dedicaba al negocio de vender dioses, o sea, estatuas. Y Dios buscaba a Abraham para tener una relación personal con él. Por eso es increíble, porque la Biblia dice que Dios consideró a Abraham como su amigo. Y yo puedo amar a Dios y yo sé que Dios me ama, pero yo no creo que Él me considera amigo. Yo soy su hijo, ¿verdad? Somos hijos de Dios. Pero mira el nivel que llegó Abraham, que Dios lo consideró a él como su amigo. ¿Por qué? Debido a la obediencia. Él dijo: deja a tu patria. Esa es la Nueva Traducción Viviente, ¿verdad? Dice: deja a tu patria, a tus parientes y a la familia de tu padre, y vete a la tierra que yo te mostraré. Abraham no cuestionó lo que Dios le estaba diciendo. Y del versículo 2 dice: haré de ti una gran nación, te bendeciré y te haré famoso, y serás una bendición para todos. No para algunas personas, no para ciertas personas, sino para todos. Y después dice el versículo 3: bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te traten con desprecio. Todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti. Para abrir brecha tienes que ser obediente a la voz de Dios. Y otro ejemplo que encontramos con Abraham es que Abraham había esperado muchos años para ese hijo de la promesa. Dios le había prometido, le iba a decir: de ti va a salir una descendencia grande. Van a ser como las estrellas, va a ser como la arena en la tierra. Y Abraham, o sea, intentaba y ya estaba casi a los 100 años y intentaba y nada salía. Pueden imaginárselo. No, mejor no llegamos ahí, ¿verdad? Y intentaba y nada. Y por fin, cuando el milagro sucede y cuando Isaac crece, Dios ahora quiere probar la fe de Abraham. Dios quiso probar la fe de Abraham, y le dice a Abraham: quiero que vayas a este cierto lugar, a este monte, y quiero que ahí me sacrifiques, que construyas un altar, y quiero que ahí sacrifiques a Isaac. Mira, si yo estuviera en el puesto de Abraham,
yo le dijera, mira, aquí Isaac es un niño, ¿verdad? Ustedes saben que cuando Abraham o sea, Sara no pudo dar a luz, no tenía hijo, Abraham mismo dijo, voy a tener que dejarle toda mi herencia a mi sirviente, a mi esclavo Eleazar, ¿verdad? Y él dijo, voy a tener que dárselo a él. Eso significa que ese sirviente que tenía Abraham era un sirviente esforzado, porque para que un esclavo reciba la herencia de su amo, o sea, eso no se escucha. Usualmente cuando morían los dueños de los esclavos aquí en las Américas, por ejemplo George Washington cuando falleció, su último, lo que él pidió es que dejaran libres a sus esclavos y los soltó libres, pero él nunca le dio toda su herencia. Abraham estaba dispuesto a darle toda su herencia a este sirviente, al sirviente que él tenía. O sea, yo hubiese sido Abraham, Señor, ¿por qué no te sacrifico aquí a Eleazar mejor, ¿verdad? Te lo doy y pues, ¿verdad? Ahí ya, imagínese si ya hubiese habido un trato entre él y el sirviente, ¿verdad? Mira, no creo que no voy a tener hijos, entonces ahí te voy a dar, si viene el hijo, si viene Isaac, te voy a dar ahí por lo menos el 10%. O sea, hasta yo quisiera ese 10% de la herencia de Abraham. Pero él fue bien obediente a lo que Dios le había dicho. Y cuando ya está a punto de sacrificar a su hijo, en Génesis capítulo 22, capítulo 22, se escucha la voz de allá del cielo. Y Dios le dice a Abraham, detente, no lo hagas, porque ahora sé el corazón que tú tienes. Y mira lo que dice el versículo 15 del capítulo 22. Dice, luego el ángel del Señor volvió a llamar a Abraham desde el cielo. Y el Señor dice, ya que me has obedecido y no me has negado ni siquiera a tu hijo, tu único hijo, juro por mi nombre que ciertamente te bendeciré. Multiplicaré tu descendencia hasta que sea incontable como las estrellas del cielo y la arena a la orilla del mar. Tus descendientes conquistarán las ciudades de sus enemigos, y mediante tu descendencia todas las naciones de la tierra serán bendecidas. Todo eso porque me has obedecido. La obediencia es la clave para que Dios pueda cambiar tu historia. Mira lo increíble, cuántas personas, cuántos emperadores se han levantado a tratar de destruir la generación de Abraham. Fueron los de Babilonia, fueron los asirios, los de Persia, Persia, ¿verdad? Fueron ahora en 1940 y algo, Hitler. Pero mira cómo es Dios, que la protección de Él siempre está ahí. ¿Quiénes son los que se ganan los premios de la ciencia, de todo eso? ¿Quiénes son los dueños de todas estas farmacias? Son ellos, los judíos. Todo porque una promesa de parte de Dios. Todo porque Abraham decidió obedecer a Dios. Hoy quiero que ustedes salgan de acá, ¿verdad? Hasta yo mismo me incluyo, que todos salgamos de acá. No soy perfecto, ¿verdad? Yo mismo cuando predico, cuando preparo el bosquejo, hasta yo mismo me ministro, ¿verdad? Mi meta hoy es que todos podamos salir de acá esta tarde siendo personas que obedecen más a Dios, porque solo por medio de la obediencia es que nosotros abrimos los cielos en nuestra vida. Amén. ¿Qué pasa cuando abres la brecha? Es que tú marcas la diferencia. Marcando la diferencia, aquí dice, cuando tú marcas la diferencia, no eres lo que tus antepasados fueron. Toda maldición que venía con tus antepasados, con tus padres, con tus abuelos, cuando tú recibes a Jesús como tu Salvador, eso se corta. Por eso me encanta la conferencia que damos, Rompiendo Maldiciones, porque es que ahí honestamente, cuando tú te das cuenta, cuando recibes a Jesús como tu único y verdadero Salvador, esa cruz del Calvario, la sangre de Jesús rompe cualquier maldición que está en tu familia. Pero para poder marcar la diferencia, tienes que tomar una decisión. Mi papá tomó la decisión. Él miraba a su alrededor. Él me contaba un día, dice que mi abuelo era un borracho antes. Dice que un día ya aquí en los Estados Unidos le dijo, no hay nada que yo pueda decir que admiro de ti. Le dijo mi papá, mi abuelo, yo no quiero que mis hijos crezcan viéndote así de borracho. Yo no voy a ser un borracho como tú.
Yo no voy a vivir en miseria y en pobreza como tú. Mis hijos no van a saber qué es eso. Eso es marcar la diferencia, es declarar. Posiblemente tú vienes de una familia disfuncional. Lo que tienes es estrés, depresión, pobreza. Te quiero decir algo, profetiza, declara que tus hijos no van a pasar por eso. Yo creo que a mí no me faltó nada creciendo. Posiblemente no tuve lo que quise, pero no me faltó nada. Pero yo declaro también, posiblemente todo lo que me faltaba a mí, mis hijos no les va a faltar. Y lo que les faltó a ellos, que no es mucho, también a los hijos de ellos no les va a faltar. Es declarar. O sea, uno dice, es un mensaje de motivacional. No lo es. Es tú declaras, tú eliges cómo vas a vivir tu vida. ¿Vas a vivirlo como tus padres lo vivieron? ¿O vas a vivirlo como Dios quiere que tú lo vivas? Es una decisión que se tiene que tomar. Y tú eres el que tienes que tomar esa decisión. El hijo pródigo se fue de la casa, ¿verdad? Se llevó todos los bienes que le pertenecían a él. Y en Lucas capítulo 15 versículo 18, cuando él ya quebró, cuando ya había perdido todo, y él estaba, para un judío, a un musulmán también, usted le da cerdo, eso es lo peor. Ahora digamos trabajar con esos animales. Y este hijo pródigo se encontraba en esa situación. Él había, o sea, en inglés decimos he reached rock bottom. O sea, the worst of the worst. O sea, era lo peor. Era lo suficiente para que su papá dijera: yo no quiero saber nada de ti porque estás apacentando cerdos. Y él dijo: me voy a levantar, voy a volver a mi padre y le voy a pedir perdón. Hoy quiero que tú, le has fallado, si siente que le has fallado a Dios, mi oración es que esto pueda ser para ti. Señor, me voy a levantar, quiero volver a ti, quiero regresar a ti, porque sé que cuando regreso a ti hay una diferencia en mi vida, hay una diferencia en la vida de mis hijos. Haz la diferencia en tu vida, haz la diferencia en la vida de tus generaciones. Que cuando tus hijos se acuerden de ti, no se acuerden de todo lo malo que hiciste, sino que se acuerden del cambio de todo lo que tú hiciste, todo lo bueno que tú hiciste. Pero tienes que ser alguien que marca la diferencia. ¿Cómo alcanzo a tener una familia llena de la gracia de Dios? Es ser una persona ejemplar. Padres tienen que ser ejemplares. Todo lo que yo soy, yo le sirvo a Dios no porque la Biblia nos enseña. Sí, la Biblia nos enseña, pero también yo mismo lo miré con mi papá. Mi papá a veces está muriendo, tiene tos, tiene gripe y aquí está predicando. Y yo que esta semana estuve un poco bendecido de la garganta, ya Jefferson te va a tocar predicar otra vez, Stephanie te va a tocar, yo me voy a quedar ahí atrás como un apóstol. Nada contra los apóstoles, es una broma, ¿verdad? Pero un ejemplo. Padres tienen que vivir lo que ustedes enseñan. Muchas veces enseñamos y no vivimos lo que enseñamos. Eso se puede relacionar a cualquier aspecto, aún como cristianos. Decimos que tenemos que amar a nuestro prójimo y tiramos eso, ¿verdad? Ama a tu prójimo como a ti mismo. Y cuando nuestro vecino nos pide algo, lo que hacemos es que este vecino que tanto molesta. Cuando hay un desamparado en la calle, un homeless que te pide algo, ¿dónde está el amor que tú tienes? Más bien, yo digo algo, muchas veces tiramos esa palabra, esa frase, ¿verdad? Cuando Jesús dice, el mandamiento más importante es, ¿verdad? Que ames a Dios sobre todas las cosas y que ames a tu prójimo como a ti mismo. Y muchas veces lo que usan eso son los cristianos más como un poquito más light, ¿verdad? Y ellos lo dicen, ¿verdad? Lo más importante es amar a Dios, es amar a Dios. No, es tener una relación con Dios también, es buscar de Dios, buscar la santidad, vivir una vida de santidad. Porque si nos vamos a eso, ama a tu prójimo como a ti mismo, vamos a ser honestos. O sea, yo quiero a mis vecinos, ¿verdad? Mis vecinas son mujeres exitosas, ¿verdad? Ellas solas compraron casas y les tengo mucho aprecio. Pero si nos vamos a eso de amar a tu prójimo, si se encuentran en un momento de dificultad, ese cheque que me dan los fines de semana, ¿verdad? De mi salario, se lo tengo que dar a ella. Si nos vamos a eso, porque ama a tu prójimo como a ti mismo.
Muchas veces tiramos esa frase, ¿verdad? Ese mandamiento y no entendemos verdaderamente lo que significa eso. Sorry, yo sé que no querían escuchar eso. Hay que vivir, hay que ser ejemplares. Tenemos que vivir una vida ejemplar. Un perfecto ejemplo de esto: Josué capítulo 24 versículo 15. Josué ya estaba a punto de partir. Ya había cumplido lo que Dios le había, el mandamiento, ¿verdad? La orden, el deber que Dios le había dejado. Y parece que el pueblo de Israel tuvieron ahí una media discusión, ¿verdad? Ahí estaban la influencia de sus vecinos alrededor, de las naciones alrededor de ellos. Y ahí estaban todos, querían they wanted to adopt, ¿verdad? Otras creencias, ¿verdad? Otros dioses. Y pues Josué, como era el mero ahí, él dijo: no hay problema, ustedes pueden hacer lo que ustedes quieran. Si ustedes creen que es servirle a Dios es mucho, o ya no funciona servirle al Dios de Abraham, al Dios de Isaac, al Dios de Jacob, no hay problema. Pero mira lo que él dice en Josué capítulo 24 versículo 15. Y dice: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién van a servir. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Y después él dice: pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Eso es vivir como ejemplo. Porque le dijo a sus hijos: no, ellos pueden hacer lo que ellos quieran hacer, pero usted es diferente. Ahora en día nuestros hijos, ¿verdad? Digo nuestros hijos porque un día voy a ser papá también, ¿verdad? Trabajo con jóvenes también. Creo que el deber más importante como padre es instruirle a tu hijo en el camino correcto. Es enseñarle lo que es correcto y lo que no es correcto. Y muchas veces, y espero no ofender a alguien, pero lo que están enseñando ahora en día en las escuelas públicas no es correcto. Dios no creó varios géneros. Dios creó al hombre y a la mujer. Eso es todo. Y es posible que como iglesia, la iglesia va a ser perseguida. Pero te digo algo: ¿cómo sabes tú que estás haciendo tu deber cuando te estén persiguiendo? Jesús mismo lo dijo: ustedes lo van a matar, los van a querer matar por el mensaje que ustedes están llevando. Nosotros no podemos adaptarnos a la cultura de hoy. La razón por la cual mucho cristiano siempre tiene el choque con la fe y con la cultura es porque quieren adaptar la cultura, o quieren mejor adaptar la Biblia a la cultura. Y esto no es así. La palabra de Dios jamás va a cambiar. La palabra de Dios es la misma de ayer, de hoy y de siempre. Hay padres que no quieren ir a la iglesia y cansados, y tienen toda la razón. Pero cuando tú comienzas a menospreciar la iglesia, cuando dejes de buscar a Dios o asistir a una iglesia, no te vayas a sorprender cuando tus hijos no le den importancia a Dios. Porque muchos decimos: oh, pero es que Dios está en la casa. Dios estaba en la casa en COVID. Pero la mayoría de esas personas que decían eso ya no volvieron. Porque lo que el enemigo quiere es, solo quiere que la puerta esté media abierta para que él pueda entrar y pueda cegarte. Como padres les ruego, ¿verdad? Así como mi papá hizo, la iglesia es sumamente importante. Aquí es donde alguien puede recibir una palabra que puede cambiar tu vida. Allá afuera lo que escuchan, no quiero decir la palabra, estoy en vivo, ¿verdad? Pero no es correcto muchas veces. Aquí lo que se enseña es, aquí nadie, mi papá no viene a enseñar lo que él cree. Jefferson no enseñó lo que él cree. Stephanie, mi mamá, cualquier líder que predica acá. Aquí es todo lo que enseñamos, es lo que está aquí en la Biblia. ¿Y cómo podemos ser personas ejemplares? Tenemos que amar como Jesús. Romanos capítulo 5 versículo 8 dice: pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores. ¿Cómo podemos ser personas ejemplares? Es sirviendo a los demás,
y haciéndolo con un corazón humilde. Hay una diferencia en servir de mala gana y servir con un corazón humilde. Efesios capítulo 2 versículo 3, la Nueva Traducción Viviente, dice: no sean egoístas, no traten de impresionar a nadie, sean humildes. Me estás hablando, Dios. Sean, no está ahí. ¿Qué versículo? Versículo 3. Siguiendo los deseos de qué? Creo que me confundí yo. Era Filipenses. Sorry, guys. Yo se los leo. No sean egoístas, no traten de impresionar a nadie, sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. No se preocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. Ese es ser un cristiano. Es menos yo, más de todo el mundo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único hijo, lo más valioso que él tenía. Qué ejemplo más perfecto acerca del servicio, que él dio lo que él más amaba, pero amaba más al mundo, porque la salvación del mundo estaba en riesgo. ¿Lo tienen? ¿You guys have it or no? Y después dice versículo 5: tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano cuando apareció en forma de hombre. Y el versículo 8, y concluyo con esto: se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. ¿Verdad? ¿Cómo es que podemos ser un ejemplo? Es sirviendo a los demás y hacerlo con un corazón humilde. Y por último, el tercer punto es cómo es que podemos tener una familia llena de la gracia de Dios. Es por medio de la instrucción. Creo que a nadie le gusta la instrucción. Cuando yo comencé a predicar, le pido perdón si ofendí a alguien cuando comencé a predicar. Yo me acuerdo que lo que más recibí de mi papá fue menos good job son, y más no digas esto, no digas lo otro, eso estuvo mal, asegúrate ya mismo, ¿verdad? No me lo está diciendo, pero prepararse. Hubiese sido Filipenses, no Efesios, ¿verdad? O sea, cuando la instrucción está, ya uno mismo ya sabe cuando falló, ¿verdad? Y muchas veces fue más instrucción que un alabo. Y a veces uno se sentía mal porque pues yo decía: mira, yo estoy predicando porque me estás poniendo a predicar, no porque nace de mí. Pero ahora le agradezco a Dios por esa instrucción. Agradezco a Dios la instrucción de mi mamá, de mi papá, que ahora soy la persona que soy gracias a la instrucción. Y muchos jóvenes, especialmente los niños, no les gusta escuchar eso. Yo no sé, pero no sé si miraron, el discipulado es para mañana. Y el pastor estaba hablando acerca de algo y él dijo: muchas veces como hijo uno aprende a valorar a sus padres ya cuando comienza a crecer en edad. Cuando uno se casa, cuando uno comienza a tener hijos, uno se da cuenta: wow, lo que hacía mi papá lo que hacía mi mamá es increíble. No sé cómo mi papá podía balancear todo. Y a veces muchos hijos se resienten con los padres porque el papá no está en casa, porque la mamá no está en casa. Pero si no están en casa es porque posiblemente están trabajando, están dándote la vida que ellos no tuvieron. Y uno se da cuenta de eso ya cuando es adulto. Por eso es importante la instrucción. Di conmigo: la instrucción es sumamente importante. ¿Qué pasa cuando no instruimos a nuestros hijos? Proverbios capítulo 22 versículo 6 dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Génesis capítulo 18 versículo 19, la Nueva Versión Internacional, dice: yo lo he elegido para que instruya a sus hijos y a su familia. Está hablando de Abraham, a fin de que se mantengan en el camino del Señor y pongan en práctica lo que es justo, y así el Señor cumplirá lo que le ha prometido. ¿Quieres que Dios cumpla lo que Él ha prometido para tu vida? Comienza a instruir tu casa. Comienza a decirle a tus hijos, ¿verdad?, qué es correcto y qué no es correcto.
Y si eres un padre que no está haciendo las cosas correctamente, tienes que buscar mucho más de Dios. Es la única manera. No puedes enseñarle a tu hijo acerca de Dios si no estás viviendo lo que le estás enseñando. Yo estoy acá gracias a la enseñanza de mi papá, pero él también me enseñó con ejemplo. Hijo, no se toma. Hijo, ser borracho es pecado. Nunca lo he visto borracho. Hijo, no haga esto. Hijo, cuídese. Hijo, Dios es primero. Dios es primero en mi vida. Gracias a porque miré eso. Hijo, hay que tener fe. Eso siempre ha sido en la casa de nosotros. Hay que tener fe en cada momento. Cuando han venido los momentos más difíciles en la vida de nuestra familia, el hombre de fe, mi papá. La mujer de oración, mi mamá. Yo estoy de pie acá. Jefferson está ahí en el piano. Abraham está sentado ahí. Hasta Stephanie está ahí. Es debido a la oración, a las oraciones y a las instrucciones de mis padres. Y no estoy predicando, ¿verdad? O sea, honro la vida de mis padres, ¿verdad? Y no lo estoy haciendo por eso. Tienes porque es el ejemplo que yo he visto. Y es un ejemplo que creo que también todos deberíamos de poner en práctica. Hay que saber las prioridades. Muchas veces yo le he dicho, yo creo que voy a llegar al segundo servicio. No hay problema, me dijo. Llegaste al segundo servicio. Pero ese no hay problema, es como que no mucho está con él. Me dice, ¿cómo pensás ser pastor si solo llegas al segundo servicio? Primero y último. Y hay a veces, ¿verdad? Como que uno quiere irse poco temprano porque pues recién casado y usted sabe, quiere ir a hacer. No, pero por ejemplo, vivimos por ejemplo, ¿verdad? Como miré que lo ha hecho. Y si él lo ha hecho, ¿cómo no lo puedo hacer yo? Entonces igualmente ustedes, padres, sirvan a Dios, entréguense a Dios, traten de vivir una vida de santidad. No es fácil, o sea, nadie es perfecto, vas a fallar muchas veces, pero es la gracia de Dios la que nos levanta. Amén. Entonces, ¿qué pasa cuando no se instruye a los niños? ¿Qué pasa cuando dejas de enseñarle a tus hijos la palabra de Dios? Nosotros aquí escuchamos del altar familiar y muchos se ríen. ¿Qué diferencia va a marcar eso? Yo a la edad de 5 años, las películas que yo miraba, Los 10 Mandamientos, que salió en 1950 y algo, que para mí esa película, o sea, yo ahí es donde aprendí de Moisés, de Ramsés, de todos los, más bien en ese, ¿verdad? Hasta dije, wow, Ramsés debería de ser Moisés, decía yo, ¿verdad? Y ahora que ya pues uno ya madura bastante, ya me di cuenta que esa película es menos Biblia y es más una historia de romance entre Moisés y la esposa de Faraón. Pero con eso crecí yo. Lo de Samson, Daniel, David. Mire, a la edad de 5 años, es que los niños de ahora en día son muy soft. Las caricaturas que yo miraba que vendían en la librería cristiana de David, cuando David le corta la cabeza a Goliat, o sea, creo que no me traumaticé porque pues crecí mirando Rambo y todo eso, ¿verdad? Entonces ya como que me acostumbré, pero es que honestamente medio violento. Pero le doy gracias a Dios porque ahí es como aprendí de la Biblia. Ahora muchas veces cuando están hablando de algo en la Biblia, un solo me relaciona a la película que mire. Mire, es esto. Cuando David le cortó la cabeza a Goliat, le levantó la cabeza, y muchos niños alrededor se ponían a llorar. Y yo, wow, dije yo. Aquí en el encuentro de jóvenes me tocó un día la revelación de la cruz. Y ven unas niñitas que estaban acá y, o sea, no estaban maduras ¿verdad? O sea, la cabeza. No la cabeza, suena mal, ¿verdad? O sea, eran niñas, no habían madurado, no habían entendido la de la Biblia. Y yo pues pongo la revelación, what's it called? Passion of the Christ. Y cuando le están golpeando a Jesús y ya se ponen a llorar, pero no llorar porque por el dolor o por la unción, sino porque, o sea, era muy gráfico para los niños.
A mí no me gustaba mirar esa película, no por lo gráfico, sino porque la persona que tenía el papel del diablo me daba miedo. A mí eso me asusta. Yo no pude dormir casi, les voy a ser honesto, casi 10 años sin la luz apagada. O sea, de los miedos que me dio. La gente decía, miramos la pasión de Cristo. No, le decía yo. Y posiblemente no fue la mejor manera en cómo enseñarme de la Biblia, pero le agradezco a mis padres porque así es como yo aprendí. Y no estoy diciendo que así deberían de ser ustedes, pero un altar familiar también funciona. Yo comencé a predicar no en una célula, no aquí, en un altar familiar. Los 5 nosotros en ese entonces, ¿verdad? Nos sentábamos comenzaba mi papá una semana, después mi mamá, después yo, después Jefferson y después otra vez mi papá y así. Ahora Abraham ya está predicando en altar familiar. Él mismo se ministra porque, ¿verdad? No hay que enojarse. Como, ¿verdad? No deberían de enojarse. Abraham como que está leyendo el versículo en la Biblia y como que no mucho lo quiere leer, ¿verdad? Pero uno mismo ahí aprende, ¿verdad? Uno aprende. Pero todo es ¿por qué? Gracias a un altar familiar, ¿verdad? Ahí es donde nosotros recibimos la instrucción, que es lo correcto. Ahora en día eso es lo más importante. Muchas veces no tenemos padres, ¿verdad? Y conozco muchos padres que no tienen tiempo para sentarse con sus hijos. Siéntate con ellos. Dale esos consejos bíblicos, no consejos que escuchas en la televisión o consejos que la doctora tal y tal dan. No, lo que dice la Biblia. Porque de aquí es que nuestra vida tiene que estar basada, no en lo que dice cualquier doctor, sino, o sea, no estoy diciendo que la ciencia es mala. Mi esposa es una científica, ¿verdad? Pero y una tremenda científica, mi amor, para que no se enoje conmigo. Pero, o sea, aún saber, ¿verdad? Que la ciencia es importante, pero la palabra de Dios, lo que dicen las escrituras de Dios, es mucho más importante. Amén. Mira lo que dice Jueces, ¿verdad? En Josué capítulo 24, versículo 15, Josué dice: mira, yo y mi casa vamos a servir a Jehová. Y cuando él dijo eso, todo el pueblo de Israel también dijo: nosotros también vamos a servir a Jehová, porque miramos de ti. Mi papá siempre dice esto: cuando Moisés murió, entró Josué. Murió Josué, los ancianos. Cuando murieron los ancianos, en Jueces capítulo 2, vamos a leer esto. Jueces capítulo 2, versículo 8. Entonces Josué, hijo de Nun y siervo del Señor, murió a los 110 años de edad. Lo enterraron en un lugar que no lo quiero pronunciar porque está un poco difícil, ¿verdad? Tierra que se le había asignado en la zona montañosa de Efraín, al norte del monte Gaz. Después de que murieron todos los de esa generación, creció otra generación que no conocía al Señor ni recordaba las cosas poderosas que Él había hecho por Israel. Y el versículo 11 dice: los israelitas hicieron lo malo a los ojos del Señor y sirvieron a las imágenes de Baal. Todo porque esa instrucción se pasó de Moisés a Josué, de Josué a los ancianos, y los ancianos no hicieron su deber. Mi oración es que todos acá podamos aprender de eso. No hacer como los ancianos, sino que esa instrucción, la palabra de Dios, pueda seguir de generación en generación. O sea, la mayor felicidad que yo puedo tener. Yo no soy egoísta y no soy orgulloso. Señor, si me das 60 años, estoy feliz. Si me das más, también estoy feliz. Si me das menos, dame más, Señor. ¿Verdad? Porque ya soy a 4 años de 30, entonces ya como oh no, Señor, dame más. Pero qué hermoso sería, ¿verdad? Poder saber que estás a punto de fallecer y que tus hijos están en lo correcto. Y posiblemente si hay alguien aquí que tiene a sus hijos o sus hijas que no sirven al Señor, sigue orando por ellos. Sigue creyendo en Dios. Sigue creyendo que Dios va a tocar ese corazón. Mira, si Dios pudo tocar los corazones de las personas con un corazón de roca, ¿cómo no va a poder tocar el corazón de tus hijos, verdad? Hay una promesa. Cuando Pablo estaba en la cárcel
y comenzaron a adorar a Dios, y las cadenas se rompieron y se soltaron y eran libres. El guardia de esa cárcel, del miedo que tenía, que él pensó que los prisioneros se habían escapado, él se iba a matar. Y Pablo le dijo: no lo hagas, le dijo. Y él les preguntó: ¿cómo es que puedo yo recibir esa salvación que tú tienes? Y en Hechos capítulo 16 versículo 31, él dice: ellos le contestaron: cree en el Señor y serás salvo junto con todos los de tu casa. Iglesia, hay una promesa de Dios para tu vida, y es que la salvación no solo es para ti. La gracia de Dios no es solo para ti. La gracia de Dios es para tu casa también. ¿Cuántos lo creen? Ponte sobre tus pies. Para poder tener una familia llena de la gracia de Dios, primero debemos de abrir la brecha, marcar la diferencia en la vida de tus futuras generaciones, aceptando a Jesús. Tenemos que ser unas personas ejemplar. Tenemos que amar como Jesús amó, servir con humildad como Jesús, y por último tenemos que instruir. Tenemos que enseñar a nuestros hijos a honrar a Dios y honrar a su casa. Creo que si seguimos estos pasos, nosotros vamos a poder ver lo que dijo el apóstol acá, que si creemos en Jesús, si creemos en el Señor, no solo vamos a recibir la salvación nosotros, sino que también nuestra casa también va a ser salva.